¿Qué tal, fanáticos del deporte? Sean bienvenidos una vez más a Update Deportivo. Señores, en el día de hoy tenemos un tema interesante, un plato fuerte. Vamos a darle la bienvenida a mis compañeros panelistas en Update Deportivo. Melky, Juan, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes, muy bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, el tigueraje con el que vino Juan Isidro, da la luz. Oye, eso. Señores, como ustedes vieron en el título, hoy nosotros no tenemos sorpresa, no nos vamos a guardar nada. Yo quiero que en este panel, señores, Juan y Melky, nos saquemos sangre, porque traemos un debate súper interesante. Y yo sé que van a haber mucha gente por ahí diciendo, esas son dos generaciones separadas, esa gente no se pueden comparar, no son los mismos tiempos, pero de igual forma nosotros lo vamos a hacer, porque nosotros somos diferentes a todas las plataformas que ustedes han visto. Hoy tenemos un debate y una comparación de dos salones de la estrella, dos salones, yo lo que dije ya. Hoy tenemos una comparación de dos salones de la fama de República Dominicana. Tenemos por un lado a Pedro Martínez y por otro lado a Juan Marichal. Ay, ¿qué ustedes creen que la gente va a opinar de entrada por eso? Candela. Pero el debate es sencillo. Vamos a empezar con una pregunta de una vez para entrar en debate. Para ustedes, ¿quién fue mejor? Para mí, Pedro. ¿Por qué? Es fácil y sencillo eso. Pedro, sabemos que Pedro trabajó en la época más difícil en cuanto al bateo. Esos 2000, esos 94 al 2000. Pedro se enfrentó a los mejores bateadores y quizás con sustancias que no debían de tener o utilizar. Lo que hizo que sea la época más difícil para un pitcher enfrentar bateadores. Allí también enfrentó a caballos, Barribón, Alex Rodríguez, unos Yankees temibles. Todos sabemos que los Yankees siempre han sido temibles. Y esos años de Pedro, ese 97 de Pedro, ese año no creo que un pitcher como Marichal lo haya tenido. No lo creo. Vamos por partes. ¿Cuál es el tuyo, Juan? ¿Cuál es el tuyo? Bueno, me quedo con Juan Marichal. ¿Por qué? Una carrera legendaria, caballo de caballo. Uno de los prototipos deportivos que todavía hoy en día, oye bien, a la fecha no ha salido un prototipo así. 1968 tiró 30 juegos Juan Marichal. Ay, definitivamente Juan Marichal. Entiendo que ahí no, esa discusión la vamos a echar, ¿verdad? Para no dejar para traerle luz a la gente, a nuestra audiencia, pero Juan Marichal le lleva la milla a Pedro Martínez en todo. Miren, vamos a agregarle un par de datos a la gente para que la gente sepa de quiénes estamos hablando. Por si acaso existe alguien que no sepa quiénes son Pedro Martínez y Juan Marichal. Vamos a empezar con los datos de Pedro Martínez. Por ejemplo, estamos hablando de el grande de Mano Guayabo, que aunque era pequeño, ¿verdad? Decían el grande de Mano Guayabo. Ganador de 3 premios Cy Young. Como dijo Melky, hubo unas temporadas donde Pedro Martínez fue el lanzador más dominante de su época. Estamos hablando desde el 97, 2003, 2004 más o menos, que ahí fue cuando ya Boston gana la Serie Mundial. Pedro Martínez no era tan dominante, pero sí era todavía un lanzador que era respetado. Estamos hablando de que, como dijo Melky, lanzó en una de las épocas más difíciles, que es cuando la Major League todavía no tenía el control de las sustancias prohibidas, los esteroides. Que al final, Juan, eso es un debate interesante que yo quiero que hagamos sobre cómo la MLB manejó el tema de los esteroides, a diferencia de las otras ligas. Mira, el tema de los esteroides, eso siempre ha estado ahí en el béisbol. Lo que pasa es que hay una época que no era prohibido, pero tampoco era permitido. O sea, pero deportivamente, cuando tú hablas de esteroides, que por eso es que se está hablando hoy en día de tantas cosas, cuando tú hablas de esteroides hoy en día, ya tú le pones un asterisco, pero no es porque está mal, porque como dije el otro día, los anabólicos, los esteroides no batean, no ven bola. Sí te da fuerza, sí te puede dar un extra, pero la mayoría de esos tipos que usaron esteroides hoy en día fueron los mismos que revivieron el béisbol. Y es un tema. ¿Tú le estás restando mérito a lo que hizo Pedro Martínez en la era de los esteroides? Es que eso no tiene que ver, mi hermano. No creo. Mira, en el año 2000, Pedro tuvo una marca de 8 y 16, con una efectividad de 1.74 y un WHIP de 0.74. O sea, 16 victorias y 8 derrotas. 18 victorias y 6 derrotas. Ah, ok. Con un WHIP de 0.74. Ustedes que vieron a Marichal, porque quizá yo no lo vi,
no pueden mencionarme una temporada con esos números. Yo respeto a Marichal, mi respeto para Juan Marichal, pero para mí Pedro Martínez, lo dice un yanquista que sufrió mucho ver a Pedro ganarle a mi Yankee, porque yo soy yanquista. Ok, vamos para allá, vamos a agregar otro dato. Por ejemplo, Pedro Martínez en su carrera acumuló 3.100 ponches. Pero yo no quiero, y tuvo una efectividad de por vida de 2.93, que esto se vio afectada en sus últimos años, que fue donde ya Pedro estaba como forzando el mingo, y le dieron tabla. Pero vamos a agregar los datos importantes de Juan Marichal. Un dato importante, Juan, es que tú no lo has dicho a tus fanáticos, es que en la década de los 60 no existió un lanzador más dominante que Juan Marichal. Sí. Y hablar de la particularidad que tenía Juan Marichal, de la forma de lanzar, que ese hombre colocaba la pierna izquierda prácticamente de manera vertical para hacer ese lanzamiento. Vamos a estar dejando una foto aquí para que ustedes vean más o menos cómo era el box de lanzamiento de... Lo de Pedro intimidar, no era subir el piecito. Pedro intimidaba a los bateadores, no era subir el pie, era intimidar al bateador. No, porque Pedro iba a la loma. Hay un dato, antes de que tú empieces con el otro argumento, hay un dato que no podemos dejar afuera, es que Juan Marichal es uno de los lanzadores que más innings ha lanzado en Grandes Ligas. Lanzó un total de más de 3.500 innings en Grandes Ligas. Incluso tuvo un juego que lanzó como 16 entradas. En estos días, con estos millones, no se ve eso. No hay forma. Juego épico de Juan Marichal, señores, que se enfrentó nada más y nada menos que a los Atlanta de ese tiempo. ¿Con quién? Con un referente mundial de béisbol. Cuando se habla de Hank Aaron, señor, que es el bateador más temible que ha tenido el béisbol en todo su hemisferio del béisbol. Y Juan Marichal, ese fue uno de los enfrentamientos más icónicos de béisbol. 16 entradas se enfrentó con Warren Spahn. Y en las 16 entradas le pichó 8 veces a Hank Aaron. Y de esas veces Hank Aaron no le pudo sacar el bate a Juan Marichal. Eso para que ustedes tengan una idea de qué es que estamos hablando. Referente del béisbol todavía en esta época. Hank Aaron y Juan Marichal se jugaba con Hank Aaron. Ahora, hay un dato interesante, Juan, de tu tocayo, Juan Marichal, que fue la situación que él tuvo con el catcher Roseboro. No sé si tú recuerdas. Sí. Le marchó al queche y le marchó al pitcher también, le iba a marchar. O sea, tipo guapo. Sí, yo creo que hay un video por ahí que ustedes pueden ver en YouTube, que no lo podemos colocar por el tema de copyright, pero donde Marichal, él hace la historia en su libro, en un libro que le hicieron, donde él dice, yo se lo advertí al catcher, que si venía por ahí le iba a dar los dos. Y así mismo fue, señores. Marichal dio una patada para atrás, una patada de espalda, como dicen en el karate. Una patada de espalda y después fue para arriba del pitcher con el bate. Él le dio un batazo también al bate. Eso es importante. Agregar que Marichal tuvo más juegos completos que victorias. Sí. Eso es otro dato también, man, que hay que resaltar. Y si hablamos de una carrera completa, yo creo que Juan Marichal tiene una carrera increíble. No le podemos quitar mérito a lo que hizo Juan Marichal. Pero yo creo que en el tiempo donde lanzaba Juan Marichal, el físico de Pedro Martínez no iba a resistir tantas entradas. Oye, Juan Marichal tuvo 10 temporadas del 60 hasta el año 70, que en todas ellas tuvo dígito doble en juegos lanzados. O sea, juegos completados lanzados. ¿Qué le estoy diciendo con eso? O sea, más de 10 juegos. Señores, eso es mucho. Eso es algo... Hablar de eso, señores, mira, a mí se me engranó hasta la piel, porque hablar de eso, señores, son palabras mayores. Yo les puedo hacer una pregunta a ustedes y que seamos parciales, que seamos objetivos, realmente. Dale. Que seamos honestos, no se lleven ya de las pasiones y ese tipo de cosas. ¿Qué ustedes seleccionan? ¿La longevidad de Juan Marichal o el dominio de Pedro Martínez? El impacto de Pedro Martínez al béisbol. ¿Cuál de las dos? Sin pasiones, Juan. No, definitivamente yo me quedo con Juan Marichal. Es que lo de Juan Marichal es algo sin precedente. Para que al no estar en nuestra época, estamos hablando del año 60, nosotros lo que podemos es buscar numeritos fríos. Pero en el caso mío, ya que a profundidad he buscado su historia y sé, tú sabes, todo su enfrentamiento, lo importante que es, como él luchó contra el racismo. Porque en ese tiempo había un racismo y sobre todo a los latinos en ese tiempo fuimos muy como apartados, tú sabes, como que había muchas cositas con los latinos. Y ese hombre en ese tiempo, aún con tantas cosas en contra de él, por su color de piel y por su
y por su lugar de nacimiento, él era latino, fue muy apartado y aún así tuvo que sobresalir. ¿Y de qué manera? En el 68, oye, en el 68 ese señor, 30 juegos completados en el 1968. ¿Sabes lo que es eso? No, sí, bueno, no me hables tú a mí de paja de coco. No, yo todo lo contrario. Pedro Martínez. ¿Por qué? Simple. Pedro Martínez, su dominio era tan grande que ponchaba alrededor de 10 personas por cada 9 innings cuando tiraba los 9 innings completos. Lo que lo hacía dominante. ¿Qué es lo que trae carrera al plato? Es los corredores. Entonces, tú ponchar de 27 outs a hacer 10 ponchando. Óyeme, Pedro Martínez le lanzó a bateadores como Barry Bonds, que lo quemó. Sí, pueden buscar los numeritos por ahí, le batió 300. Pero Barry Bonds era de los mejores conocedores de la zona. Ni Cufa, ni ninguno conocía la zona como Barry Bonds. Hay un dato importante por ahí de una entrevista que dio Jorge Posada a otra plataforma, donde Jorge Posada decía que la estrategia de los Yankees era cada vez que se enfrentaban a Pedro Martínez, el equipo que tire, es hacerlo que hiciera mucho lanzamiento para cansarlo, para ver si ya en el quinto o sexto inning lo iban sacando para yo empezar a batear. Y lo dice un caballo, Jorge Posada. Y agregando otra cosa, si es de polémica, recuérdense que Pedro lanzó por ahí a uno de los staff de los Yankees. Entonces, ese video también sí, pero ya eso no es béisbol, eso no lo podemos resaltar pero aquí. Pero sí fue béisbol lo de Marichal con el batazo. Ok. Oye, pero eso fue en el juego, lo otro fue... Miren, oye, si, una pregunta, si ambos hubiesen coincidido en época, ¿cuál ustedes creen que, por ejemplo, si Pedro hubiese lanzado en los 60, le hubiese ido mejor que en la época en que lanzó? Desde luego. ¿Por qué? Es simple. Los lanzamientos de Pedro, dígase curva, cambio, esa recta con esa velocidad, en aquellos tiempos no eran tan usados. Ese control de Pedro, ese iba a intimidar al bateador. Pedro se dirigía a intimidar al bateador. Entonces, esa época, Pedro se la comía. Quizás con el físico, las entradas, no voy a decir que él iba a lograr tanta entrada, pero Pedro se iba a comer ese escenario. Es que un dato importante es que en los 60 no existía eso casi del bullpen. Juan, en tu caso. No, bueno, Pedro Martínez tiene sus cositas, pero Pedro Martínez en esa época de los 60, 5 temporadas lo máximo que tira. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pedro en las últimas temporadas con Boston? ¿Tú no recuerdas siempre que andaba con un brazo, unos hielos, una vaina? Es una ñoñería, una vaina, una exageración, un viaje de hielo. Juan Marichal tiene un brazo de goma, caballo. Un hombre criado matando palomas ya a pedrada. Hay una anécdota de él que le decía, búscala, pum, una pedrada, una paloma, caía. Eso es lo que llama un verdadero brazo de goma, señor, un competidor nato. Un hombre de verdad que se entregaba por la causa y luchó con los mejores bateadores de su tiempo. Roberto Clemente, Juan Aaron, Warren Spahn, aquí. Warren Spahn también. Sí, pero lo que estoy diciendo es aquí tenemos Ernie Van, Willie Stargell. Cuando ustedes buscan esos nombres en Google, ustedes van a dar cuenta del tipo de bateadores que eran esos. Vamos. Miren, si nosotros no seguimos, yo creo que cuando apasionarme. Sí, es apasionado. Miren, otra pregunta. Séptimo juego de la Serie Mundial. Tú tienes como opción a poner a abrir ese juego. ¿A quién tú eliges? ¿A Pedro Martínez o Juan Marichal? ¿Qué tú dices? ¿Lo estás pensando? ¿Estás dudando del dedo? No, espérate. Ajá. No, porque hay que, o sea, son dos dominicanos que están luchando y hay que ser sincero. Pero el hombre está doblando. Pero es que lo de Juan Marichal es algo por encima de pasiones y de cualquier. O sea, está por encima de cualquier diferencia que tú tengas como persona, con un compañero, lo que sea. O sea, es algo. Yo me quedo con Juan Marichal definitivamente. Pedro Martínez. Porque Pedro Martínez era el lanzador que cuando lo anunciaban, había bateadores que decían, ay, me duele el brazo, ay, me duele un pie. Querían salir del line-off, van a enfrentarse al caballo. El dominio de Pedro, con la cantidad de ponches, con lo que representaba allá arriba del montículo, sin duda, Pedro Martínez, el grande. Y vuelvo y digo, yo soy Yankee. Vamos a los números fríos porque la gente ya saque sus conclusiones y poder cerrar el video porque me gustó mucho el debate, como lo hemos preparado. Pero, por ejemplo, cantidad de victorias. Juan Marichal 243, Pedro Martínez 219. Están más o menos casi cerca. Efectividad, hoy este dato importante. 2.89 de Juan Marichal y 2.93 de Pedro Martínez. Cantidad de ponches, yo creo que ahí es que tenemos la diferencia grande.
que a pesar de que Juan Marichal lanzó muchísimas entradas, Pedro Martínez tiene mucho más. 2.303 de Juan Marichal contra 3.154 de Pedro Martínez. Otro dato en el que Pedro Martínez tiene los 3 premios Sayón que lo hemos dicho previamente. Ahora, donde Juan Marichal se despega de Pedro Martínez estos juegos completos. 244 contra 46. Y algo que destacar, en la época, el premio Sayón se le daba en la época de Juan Marichal. O sea, no solo por liga, entonces era más difícil. Pero era uno por las dos. En términos de blanqueada, hay que darse a Juan Marichal 52 contra 17. Y ambos son por Salón de la Fama. Yo creo que si usted en su casa elige cualquiera de los dos, no está bien. Porque de verdad que fueron dos grandes carreras que pudimos disfrutar. Y, señores, sentir la bendición de que se fueron dominicanos, es importante saber eso. Entonces, ustedes en los comentarios, dejen ahí, ¿cuál es su favorito? ¿Juan Marichal o Pedro Martínez? Esto fue Update Deportivo. Hasta la próxima.